¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Les saluda Nelson Espinosa y como siempre los invitamos a seguirnos en las redes sociales @rectoradoULA, la cuenta oficial del rectorado, y @bonuccimario, la cuenta personal del rector, que no nos acompaña esta semana, pero que pues pueden estar allí atentos a las informaciones universitarias a través de la red social Twitter. Este programa está siendo grabado el 16 de octubre, horas después de que se conocieron los resultados de las elecciones regionales de gobernadores. Nada más, queda todavía la deuda, se sigue alargando algunos meses la deuda de las elecciones desde diciembre. Recordemos que falta todavía elegir alcaldes y los consejos legislativos. Sin embargo, el mapa venezolano se sigue tiñendo de un mismo color. Y esto nos lleva más a preguntas que a respuestas, y por ello es que precisamente tratamos de conversar con personas que esperamos nos den mayor comprensión. Vemos que muchos programas se han dedicado a esta idea precisamente durante el lunes y seguramente lo continuarán haciendo el martes, de tratar de comprender qué ocurrió. Preguntamos, ¿es Venezuela un país incomprensible? Porque muchas cosas a veces parecen no tener sentido. Pensar que en el país con la inflación más grande del mundo, más alta del mundo, aun cuando ya hablar de inflación es como hablar de un fósil de la economía, en Venezuela es la más alta del mundo, en números inimaginables en la economía actual de cualquier país, se sigue viendo pues que los culpables de esta situación siguen agarrando espacios en el poder. Por otro lado, resulta interesante analizar si la participación democrática forma parte del ADN venezolano. Pudimos ver este domingo cómo, a pesar de todas las arbitrariedades que se cometieron con la sociedad, los venezolanos salieron a votar en contra de todo pronóstico. Aun cuando se trató de promover la abstención, los venezolanos salieron a participar. Vimos cosas que escapan a toda lógica, como un centro de votación con más de 30.000 votantes, casi 30.100. Me refiero al centro de convenciones Mucumbarila, algo que sin duda quedará como una marca en la historia, como una referencia de la historia contemporánea, de esas cosas que por lo menos por ahora no tienen sentido. Los resultados son sorpresa, tal vez para muchos lo son. Muchos decían que pasa algo al final de las jornadas electorales, y es que todo el mundo recibe mensajes preguntando qué pasa, qué se sabe. La respuesta que yo particularmente doy es que, como siempre, no se sabe nada, y que a esa hora, alrededor de las 9, 10 de la noche, absolutamente todo es posible, como en efecto quedó demostrado. ¿Se le puede encontrar sentido a lo que ocurre en Venezuela? ¿Tiene una lógica? ¿O por el contrario, tratar de conseguirle lógica a lo que pasa en este país es simplemente una pérdida de tiempo? Para hablar sobre eso nos acompaña el profesor Alfredo Ramos Jiménez, politólogo, amigo. Teníamos mucho tiempo sin tenerlo acá en el programa. Un gusto, como siempre, profesor, darle la bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos trae usted un libro que podemos mostrarlo, porque no tenemos señal al aire, tal vez, aunque el presidente utilizó esta palabra que por quienes nos siguen en radio no la vamos a decir. Vamos a leer simplemente cuando se J Venezuela. El presidente sí la puede decir, nosotros no la vamos a repetir. Pues este es un libro que nos trae el profesor Alfredo Ramos Jiménez hoy, y creo que es una pregunta que todos nos hacemos todos los días, profesor. ¿Cómo Sí. vio este 15 de octubre? ¿Qué podemos entender de todo esto? Ese es un título tomado de una de las novelas de Mario Vargas Llosa, cuando habló de cuándo se jodió el Perú. Fue la primera pregunta. Alguien se copió también para Colombia, y lo hicieron con el mismo título. Y ahora casualmente encontré este libro que me lo regalaron en Quito, cuando se jodió Venezuela. Esa es la palabra, ¿no? Definitiva. ¿Y cuándo Bien. ocurrió eso? Es un periodista que no es venezolano que hace este trabajo, un periodista que trabaja para varias revistas internacionales y que es de un think tank norteamericano. Él trató de escudriñar realmente qué pasaba en el país para que un país tan rico haya llegado a esta situación, qué fue lo que ocurrió. Entonces, él no se limita y ni siquiera se detiene a observar los grandes hechos políticos del poder, sino los hechos menudos, los hechos de la gente, cómo funciona la mentalidad rentista que domina casi toda la población. Esa mentalidad rentista llevada a unos sectores de privilegio
produjo una corrupción indetenible, incontrolable, ¿no? En definitiva. Y que sigue galopante hoy. Indudablemente. Aquí tenemos unas personas que jamás han estado en ningún puesto político y que han disfrutado realmente de riquezas mal habidas, tomadas precisamente en este gobierno, en estos 20 años de gobierno chavista, ¿no? Ahora bien, Nelson, me habías invitado para hablar sobre todo el mundo, sobre lo que todo el mundo se está preguntando, ¿no? Yo te confieso que yo creí que a lo mejor en un momento de lucidez política, este gobierno iba realmente a aceptar las cosas como son. Pero resulta que es un gobierno que no es político. Este no es un gobierno de políticos, es el gobierno de otras cosas, ¿no? Incluso se está hablando realmente, vinculándolo hasta con el narcotráfico, situaciones realmente así inaceptables. El comportamiento del CNE el día de las elecciones y en los días previos, todas estas trampitas, son delitos que tienen que ser castigados. Eso no puede quedar así, porque otro se va a sentir apoyado para volver a repetir estos mismos asuntos, y esto no se debe repetir. Bien, bueno, a partir de allí, yo creo que, y ahí me toca hablar, más que como politólogo o investigador, me toca hablar como ciudadano de este país. Yo creo que los ciudadanos en Venezuela necesitan una respuesta más coherente, no solamente del gobierno, sino de toda la clase política, incluida la oposición. Si la oposición, la noche de ayer, se adelantó a decir que realmente había un número mayor de gobernaciones que estaban aseguradas, ¿no? Y que luego se desmintió diciendo que ya conoce los resultados que el CNE va a pronunciar, que realmente yo creo que mucha gente no previó este asunto, que de paso el gobierno desde anoche está entrampado, porque si la dirigencia política de la oposición llega a demostrar ese fraude al que está aludiendo, y los ciudadanos en Venezuela necesitamos que nos den pruebas. No se trata de un grito de alguien que perdió, no, tiene que traernos las pruebas. O sea, para demostrar este asunto hay que traer pruebas. Las pruebas que yo he visto y he discutido con algunos colegas en la capital, particularmente que se trata fundamentalmente del hecho de que ha habido un número de mesas en la que no contaron con testigos de la oposición. Eso tienen que explicarnos, por ejemplo, nosotros la dirigencia de la como oposición. periodistas conocimos casos en donde no dejaron que estuvieran presentes los testigos de la oposición. Eso es gravísimo. Y luego de eso, la prensa tampoco. Y trajeron unos turiferarios del exterior a que hagan el papel de observadores, y que ya los hemos oído. Vienen importados de Nicaragua, o aquí se siente un señor a venir a dar elecciones en Venezuela, cuando ya conocemos cómo son las elecciones en Nicaragua. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Definitiva. Pero precisamente todas estas cosas pesan en el momento en que los países de la Unión Europea y un buen número de países latinoamericanos y la opinión pública internacional está aplicando el mismo razonamiento que aplicó para no reconocer los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue lo que se conoce como la Constituyente cubana, ¿no? Pues si el gobierno de Maduro creía que esto iba a ser un batacazo, que le iba a permitir lavarse la cara, le iba a permitir presentarse a la opinión pública internacional como un demócrata que no tiene ninguna sospecha de dictadura ni autoritarismo por el estilo, ¿no? Pues ocurre que eso no lo va a lograr, no lo ha logrado, no lo va a lograr, aparentemente no lo va a lograr. Y si la oposición aporta las pruebas de que realmente fue una conducta fraudulenta, oye, al gobierno se le viene encima una cosa muy, muy grave. Ahora, muy básicamente grave, aquí porque entonces el gobierno tendrá que demostrarnos. Pero aquí lo que parece ser que estuviesen demostrando con las acciones es que el poder básicamente puede hacer lo que quiera. Puede el poder hacer lo que quiera. Eso es otra cosa. La expresidenta de Costa Rica, Chinchilla, Laura Chinchilla, dice que las dictaduras no pierden elecciones. Es verdad, la dictadura no pierde elecciones. La dictadura no está obligada a tener comportamientos democráticos, ¿no? Respetar las reglas de juego, respetar unos resultados, no. La dictadura no reconoce ese asunto, ¿no? Bien, si esto es así,
el régimen de Maduro, que pretendía, a partir de estas elecciones regionales, presentarse con la cara bien lavada, de hoy en adelante, diciendo, miren, mi conducta democrática es irreprochable, ¿no? Pues si eso buscaba, aparentemente estamos comenzando a ver que no lo ha logrado, y todo parece indicar que no lo va a lograr. Y si la oposición, repito una vez más, que esto es muy serio, porque si el señor Gerardo Blay nos dice en la noche de ayer a los ciudadanos en Venezuela que él tiene las pruebas de que esos no son los resultados, oye, a un líder político, a un jefe de campaña de la oposición, los ciudadanos venezolanos estamos obligados a exigirle que presente esas pruebas. Y a la mayor Está obligado a presentar esas pruebas. Nosotros, tú y yo, no las tenemos, pero hay elementos que nos permiten realmente inferir que, por ejemplo, resultados tan incongruentes como los de Lara, los de Carabobo. Miranda, Carabobo, donde el chavismo presentó unos candidatos realmente muy débiles. Pintorescos, por decirlo menos. No, débiles, o sea, realmente no tenían chance. Eso estaba seguro. Entonces, eso la opinión pública nacional, y ahora hablo de Venezuela, la opinión pública nacional tiene que exigirlos y tiene que contar con esa prueba. Profesor, vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando con el profesor Alfredo Ramos Jiménez, politólogo. Estamos analizando qué pasó el 15 de octubre, qué va a pasar en los próximos días. ¿Se le puede encontrar sentido a todo esto que está pasando en Venezuela? Ya volvemos.